Buen día, buena semana para todos. Estamos en el capítulo 48, ya terminando lo que es el Sefer Bereshit, en la última parashá, que se llama Parashat Vayikri. Vamos a ver aquí lo que es ya los últimos días del patriarca Israel. Dice, y sucedió que después de estos hechos, alguien dijo a Yosef, he aquí que tu padre está enfermo. Entonces tomó a sus dos hijos con él, a Menashe y a Efraín. Y alguien anunció a Jacob y dijo, he aquí que tu hijo José viene hacia ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre el lecho. Alguien dijo a José, dice Rashi, es decir, uno de los informantes dijo esto a Yosef. Esta es una frase elíptica. Hay quienes opinan que este anónimo informante era Efraín, quien solía estudiar en presencia de Jacob. Y cuando Jacob enfermó, estando en la región de Goshen, Efraín fue con su padre Yosef, que estaba en Mitzrayim, y se lo comunicó. Entonces tomó a sus dos hijos con él para que Jacob lo bendijera antes de morir. ¿Por qué es tan importante esto? Dice aquí, esto explica por qué Yosef tomó a sus dos hijos con él en esta ocasión, mientras que la primera vez que su padre lo llamó, Yosef acudió solo al llamado de su padre. Em, Esto es muy importante porque precisamente nosotros vamos a ver también con Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu también em, lo vimos con Yitzhak también, que él pensó que ya era el final de sus días y por eso quería bendecir a Esaf, pero al final bendijo a Jacob. ¿Por qué precisamente al final de los días? ¿Qué tiene que ver el final de los días de la persona para que la persona bendiga a alguien? Entonces explican los comentaristas en el Zohar Kadosh también dice que la persona cuando se está acercando sus días de partir de este mundo, la persona de por sí sube de nivel espiritual. Sube de nivel espiritual muy fuerte porque ya prácticamente el alma se va a salir del cuerpo. Entonces, por lo tanto, como la persona está en un nivel mucho más elevado que llega antes de la muerte, por lo tanto, entonces las bendiciones tienen más peso. Por eso es precisamente que lo llevan porque las bendiciones antes de la muerte. Por otra parte, dice aquí, he aquí que tu padre está enfermo. Al decir eso, dice el comentarista, de que esto es un Hidush Baolam, que decir, es algo nuevo que no había en el mundo, que una persona se enfermara antes de morir. Y eso fue precisamente lo que hizo el Midrash, de que Jacob pidió esto a Hashem, pidió que la persona enfermara antes de partir de este mundo para que para que se pudiera despedir de sus seres queridos y sus seres queridos supieran de que ya él ya casi se va a ir de este mundo. Entonces, Akadosh Baruj Hu empezó con Jacob, como él lo pidió, vamos a empezar por ti. ¿Por qué? Porque anteriormente las personas morían al estornudar. Así era que morían, así instantáneamente. Podrían estar en medio de la calle, un estornudo, se caía al piso y moría. Entonces la persona no sabía cuándo iba a morir, a la final. Por eso es que hoy en día cuando la persona estornuda le dicen, le dicen salud. Entonces, y alguien le anunció. Un informante anónimo se lo comunicó a Jacob, pero sin que el versículo diga explícitamente quién era. Y no hay que asombrarse de que en estos casos el texto no explicite de quién se trataba, pues en la Torá hay muchos versículos como este que se expresa en forma abreviada. Entonces Israel se esforzó, a pesar de que estaba enfermo, de estar enfermo. Jacob se dijo, aun cuando Yosef es mi hijo, es un rey, por lo tanto debo rendirle honor. De aquí se aprende que se debe rendir honor a la realeza en todos los casos, y similarmente vemos que Moshe rindió honor a la majestad real cuando le dijo al faraón, y bajarán todos estos siervos tuyos a mí.
cuando en realidad no se refería a sus siervos sino al faraón mismo. Y del mismo modo hizo el profeta Eliab, ya que se declara que ciñó su cadera y corrió delante del rey Ahab. Entonces dice, Jacob dijo a Yosef, el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Kená y me bendijo, y me dijo que he aquí que yo te haré fructificar y te multiplicaré, te convertiré en congregación de naciones, que aquí está hablando de te convertiré en congregación de naciones. Dice, quería decirle, cuando regresé de Pedam Aram, Dios me anunció que en el futuro todavía habría de surgir de mí una congregación y también naciones. Y a pesar de que en realidad me había dicho un pueblo y una congregación de pueblos saldrán de ti, cuando me dijo un pueblo en singular necesariamente se refería a Benjamín, que todavía no nacía. Por lo tanto, al decirme congregación de pueblos, esto explicaría a otros dos pueblos además de Benjamín, solo que después de Benjamín ya no me nació ningún otro hijo. Esto me enseñó que en el futuro una de mis tríos se dividiría en dos, y ahora este mismo obsequio te lo entrego a ti, que es prácticamente Efraín y Menashe. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna. Y ahora tus dos hijos te han nacido en la tierra de Mitzrayim, antes de mi llegada a ti, a Mitzrayim son míos. Efraín y Menashe serán para mí como Rubén y Shimón. Y tu progenie que engendres después de ellos serán tuyos. Bajo el nombre de sus hermanos serán contados como respecto a la heredad. Quiere decir de que los hijos que tuvo Yosef después, esos hijos simplemente son los hijos de él, pero no son tribus como tal, no pasaron a ser tribus. Dice Rashi que te han nacido antes de mi llegada a ti. Y la palabra ad significa antes de que yo llegara a ti. Quería decirle, los hijos que nacieron desde que te separaste de mí hasta que yo llegué junto a ti serán míos. Son míos, es decir, formarán parte del número total de los demás hijos, en términos de tomar parte de la distribución de la tierra de Israel, cada uno por igual. Son míos también quiere decir, los comentaristas explican de que en verdad el día que, que Reubén, él cambió las tiendas, ese día Jacob tenía relaciones, eh, eh, creo que era ese día, o ese día, sí creo que se dice ese día, que él tenía las intenciones o sea, había hecho ya la preparación de bajar esas almas, Jacob. O allí, o cuando lo que sucedió con Rachel, con Lea, que Lea le dijo, no, ahí nació Isahar. No, en verdad estamos hablando de la parte de lo que sucedió con Rubén, y él tenía preparado bajar esas almas de Efraín y Menashe. Y resulta de que cuando él hizo eso, pues todo se canceló. Y esas almas a la final las bajó Yosef, Efraín y Menashe. Por eso le dice que son míos. En explicación mucho más a fondo. Y tu progenie, es decir, si es que engendras otros hijos, a partir de ahora, ellos no formarán parte de los números de mis hijos, sino que serán incluidos dentro de las tribus de Efraín y Menashe, y no poseerán un nombre propio entre las tribus en lo que respecta a la heredad de la tierra de Israel. Y a pesar de que la tierra de Israel fue dividida según la cantidad de gente, como se declara respecto a la tribu más numerosa aumentará su patrimonio y a las menos numerosas reducirá su patrimonio, y cada varón de cada tribu tomó igual que los demás, exceptuando a los primogénitos. De todos modos, únicamente estos dos hijos de Yosef recibieron la designación de tribus. Con respecto a tomar la parte en el sorteo de reparto de la tierra según el número de nombre de las tribus, y además también serían consideradas tribus con respecto al nombramiento de un líder por cada tribu y a la asignación de un estandarte a cada tribu. Eso fue lo que sucedió también, porque obviamente cada uno de ellos tuvieron más hijos y todo, y entonces todos esos hijos pasan a ser como le pasó a Yosef también. Pasan a ser incluidos dentro de la misma tribu. Ahora, por eso es que dice
Por eso explica también lo que dice Jacob vino, que él dice, son míos, y Efraín y Menashe serán para mí como Rubén y Shimón. Entonces, aquí hay varias explicaciones sobre eso. Quiere decir, de decirse de que son míos, él explica lo que nosotros dijimos anteriormente, que ellos son como Rubén y Shimón, que son míos, que también yo los bajé a este mundo. También ellos tenían que haber sido míos. Por otra parte, de que Efraín y Menashe sean como Rubén y Shimón, quiere decir de que ellos van a ser tribus como Rubén y Shimón. Llegaron al estatus, al nivel de que Efraín y Menashe tienen el mismo estatus como las demás tribus, incluso que ellos son hijos de Yosef. O sea, la grandeza de Efraín y Menashe, que es ser hijos de Yosef. Por otra parte, de aquí se aprende también lo que se llama la gematria, que la gematria es de la Torah, obviamente, es una de las cuatro fases de estudio de la Torah, que es de las cuatro, que remes, pshat, sod y todo eso. Una es la gematriot. La gematriot, la gematria de Efraín y Menashe es la gematria de Rubén y Shimón. Solamente que ahí le falta uno. Solamente que le falta uno. Y en las gematrias a veces cuando le falta uno, entonces se le agrega la misma palabra y con eso se sale la misma cantidad de la gematria. Eso tiene explicaciones por qué a veces falta uno, a veces le faltan dos, o a veces sale la misma gematria. Todo eso tiene explicación por qué, pero aquí lo explican los comentaristas de que esta es ¿cómo es que se llama? Que esta parte habla lo que tiene que ver con gematria, la gematria que es de la Torah. Seguimos. Y tu primogénito que engendrá después, que dijimos que serán tuyos, contados en ese. Pero en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel se me murió en la tierra de Kenan, en el camino, cuando aún faltaba como una lengua de tierra para llegar a Efrat, y la sepulté allí en el camino en Efrat, que es Betlehem. Vamos a ver lo que dice aquí. Quería decirle, a pesar de que yo te causo molestias al pedirte que me transporte a la tierra de Kenan para ser sepultado allí, aunque no hice así con tu madre, ya que ella falleció en el camino cerca de Betlehem y allí la sepulté, aún así no dejes de sepultarme donde yo te digo. ¿Cuál era el problema? El problema era de que Jacob Avinu sabía que Yosef de por sí le tenía, no le dijo nada a su padre, pero prácticamente era como que, no le digo, pero tengo la pregunta, por qué sepultaste a mi madre en el camino? Y no dejaste entrar en la tierra de Israel y todo lo demás. Entonces, como en este caso, él sabe que Yosef le puede decir, tú quieres que yo te lleve a la tierra de Israel y tú no fuiste capaz de hacerlo con mi madre. Y podría decir, no, yo no lo hago, qué sé yo, sí, podría ser una cosa así. Por eso es que él le dice de que yo la sepulté en el camino porque no llegamos a tiempo. Y aparte de eso, creo que vamos a ver más adelante o en donde traen aquí, Rashi, en donde dice la sepulté allí, ahí dice que él recibió el mandato divino. La enterró allí porque lo recibió por mandato divino, no porque él quería hacerlo. Y vamos a ver por qué precisamente. Dice Rashi como una legua de tierra. Esta expresión designa una medida de tierra equivalente a 2000 codos, iguales que los límites de Shabbat. Ahora bien, según el comentarista Rabbi Moshe Darshan, Jacob quería decirle, pero no digas que la sepulté en el lugar donde murió porque las lluvias me impidieron transportarla para sepultarla en Hebrón. Pues cuando murió era la temporada seca, cuando la tierra está hueca y agujerada como un tamiz. La sepulté allí, dice Rashi, pero no la transporté ni siquiera hasta Betlehem para meterla dentro de una tierra habitada, y yo sé que me guardas resentimiento en tu corazón por ello. Pero debes saber que no fue porque no quise sepultarla en Israel, fue por mandato divino que la sepulté allí, para que ella fuera a auxilio para sus descendientes cuando estos fueran exiliados por Nebuzaradán en la época de Babilonia. Ellos fueron expulsados de Israel en la época cuando se destruyó el primer templo, fueron exiliados y cuando fueron exiliados pasaron por allí.
por donde estaba sepultada Rachel, para que ellos pidieran auxilio a ella, de que por sus méritos que pidiera por ellos, para ellos retornar. Pues cuando de camino al exilio ellos pasen por ese lugar, Rachel saldrá sobre su tumba llorando y suplicando misericordia por ellos, como se declara una voz se oída en Rama. Rachel llorando por sus hijos, y el santo bendito es le responderá con las palabras dichas en el versículo que sigue. Reprime tu voz del llanto, pues hay recompensa por tu labor, declaró el Eterno, y tus hijos regresarán a sus fronteras. Y el Targum de Onkeluz trajo la frase por la frase aramea, la cual se refiere a una medida de tierra que puede ser arada en un día. Bien, y para explicar su interpretación, yo digo que la gente de aquella época tenía una medida fija de tierra que llamaba la cantidad de un arado. Acá me vi por Rashi. Israel vio a los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Yosef dijo a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado con esto. Y Jacob dijo, por favor, tráelos a mí y lo bendeciré. Que vimos que Efraim estudiaba con él todo el tiempo, como dijo Rashi, Menashe, que los conocía ya. Entonces, ¿cómo puede ser que diga que quiénes son estos? Dice Rashi, Jacob quiso bendecirlos, pero la presencia divina se alejó de él porque en el futuro los reyes malvados Yerobán y Ahab habrían de surgir de la tribu de Efraín y el rey Yehud y sus hijos de la tribu de Menashe. Y dijo, ¿quiénes son estos? Quería decirle de dónde salieron estos que no son aptos para ser bendecidos. O sea, quiere decir, de aquí vemos que Jacob vio todas las generaciones que iban a salir de ellos. Y al ver todas las generaciones que salían de ellos, vio que iban a salir estas personas que iban a hacer mal para Israel. Por eso él dice, ¿quiénes son estos que no son? Yo lo puedo bendecir, pero al bendecirlo, ellos están metidos dentro de la bendición junto con Menashe y los demás, Menashe y Efraín y los demás descendientes de él, pero ellos no son aptos para recibir bendición, porque fíjate lo que ellos van a decir, lo que van a hacer. Dice Yosef le dice, en verdad, es como tú dices en verdad, ¿sabes eso? Pero él le dice también, fíjate también de estos que van a salir de él, fíjate de Efraín, va a salir Yoshua Benún, muy importantes. También van a salir de Menashe y Efraín, también van a salir personas importantes. No solamente ellos, pero hazlo por esas personas importantes que van a salir de, de Efraín y Menashe. Y ahí es cuando él acepta bendecirlos. Dice aquí, con esto, Yosef mostró a su padre el documento de compromiso y el contrato matrimonial. Yosef suplicó misericordia a Dios por este asunto, y entonces la inspiración profética se posó de nuevo en Jacob para bendecirlos. ¿Qué? Dice, Irusime el documento que en presencia de testigos el marido entrega a la mujer para confirmar su matrimonio. Que tú veas el documento que estipula las obligaciones que el marido adquiere hacia su esposa. Dice, Jacob sospechaba que estos dos hijos habían nacido de una mujer idólatra y que presumiblemente seguían la ideología de su madre. Al probarle que se había casado según las leyes de la Torá, Yosef le indicó que su esposa había abrazado el judaísmo, por lo que Jacob debía bendecirlos a pesar de que su descendiente y si lo que sus descendientes hicieran, dice aquí. Entonces dijo, por favor tráelos a mí, los bendeciré. A esto la luz de la escritura cuando declara que Dios dijo, y yo me hice habitual por Efraín, él los tomó en sus brazos. Dios quería decir, hice que mi espíritu fuera de nuevo cosa habitual en Jacob a causa de Efraín, hasta que él aceptó tomarlos en sus brazos. Y los ojos de Israel se habían vuelto pesados por la vejez, no podía ver, así que los acercó así, los besó y los abrazó. Israel dijo a Yosef, no imaginé ver tu rostro, y aquí que Dios me ha mostrado también a tu progenie. No imaginé, dice Rashi, esta frase significa mi corazón no se atrevió a considerar el pensamiento de que nuevamente vería tu rostro. Entonces Yosef los sacó de entre sus rodillas y se postró con su rostro. ¿Quién dice aquí? Yosef los sacó después de que los hubo besado. Yosef sacó a sus hijos de las rodillas de Jacob para sentarlos junto a este, uno a su derecha
y el otro a la izquierda, para que Jacob pudiera apoyar sus manos sobre ellos y bendecirlo. Se postró con su rostro después de haber retrocedido de la presencia de su padre. José supo que su padre había accedido a bendecirlo a pesar de la renuencia inicial porque los había besado. Por lo tanto, Joseph se postró ante su padre en señal de agradecimiento porque éste había aceptado bendecirlos. Por eso dice que entonces Jacob lo sacó de su rodilla y se postró con su rostro a tierra. Joseph tomó a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Menashe a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, guiando con inteligencia sus manos, pues Menashe era el primogénito. Y bendijo a Joseph y dijo: Oh Dios, delante de quién marcharán mis padres Abraham e Isaac, Dios que me guía desde que existo hasta este día. Efraín a su derecha, dice Rashi: cuando una persona se pone frente a su compañero, su derecha queda frente a la izquierda del otro. Y por esta razón, Joseph colocó a sus hijos para que el primogénito quedara a la derecha de Jacob para recibir la bendición. Guiando con inteligencia su mano, dice Rashi, esta frase debe ser entendida tal como lo traduce el Targum: las hizo sabias. Quiere decir que Jacob guió sus manos con inteligencia y sabiduría para este propósito actuando deliberadamente, pues Jacob ya sabía que Menashe era el primogénito, pero aún así no quiso colocar su mano derecha sobre él. Más adelante vamos a ver sobre lo que sucedió. Jacob ya sabía que Menashe era el primogénito. Era justamente por esta razón que Joseph lo había colocado en la derecha de Jacob. Al colocar su mano derecha sobre Efraín, parecería como si en vez de actuar con inteligencia, Jacob hubiera cometido un error. Rashi enfatiza aquí que a pesar de que Menashe tenía prioridad sobre su hermano Efraín, Jacob actuó deliberadamente al colocar sobre él su mano izquierda. Esta es la inteligencia con la que guió sus manos. Dice que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes y que mi nombre sea llamado por ellos, así como el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que se reproduzcan abundantemente en la tierra. El ángel que me redime, es decir, el ángel que regularmente es enviado a mí en mis momentos de tribulaciones. Estas palabras de Jacob aluden a lo que se declara: y un ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob, yo soy el Dios de Betel. Eh, Aquí está hablando también, dicen que quién era ese ángel. Dice el ángel del Brit Milá, de que él se había, este, había cuidado el Brit Milá, tenía ese ángel que siempre lo protegía. Bendiga a los jóvenes Menashe y Efraín, y que se reproduzcan como los peces, los cuales se reproducen y multiplican sin que el mal de ojo tenga poder sobre ellos. ¿Qué? Entonces dice aquí, dice la pregunta de que por qué Jacob se adelanta y se coloca él por encima de su padre y de su abuelo Abraham, y que mi nombre sea llamado en ellos, así como el nombre de mis padres Abraham y Isaac. Fíjate lo que es. Entonces explican así, de que en verdad el Jacob es el símbolo de la Torah, Abraham el símbolo de la bondad, y Isaac el símbolo de la abodá, el Bet HaMikdash y todo, ¿qué? Con la Geburah y todo eso. Entonces, como dice en el Pirkei Avot, en el capítulo 1, la Mishnah 2, Rabbi Shimon dice: Shimon HaTzadik, Shimon el justo, que quedó de lo que quedaba de la asamblea, de la gran asamblea. Él dice: por tres cosas el mundo se sostiene: por la Torah, por la Abodá, o sea, el servicio del Bet HaMikdash, y por el Gemilut Hasadim, por las bondades que se hacen. Entonces, Nahón, que son tres cosas por las cuales se sostiene el mundo, dice Jacob. Pero yo quiero decir de que el más importante es, primero que todo, la Torah. La Torah es lo más importante para saber cómo se tiene que actuar y cómo se tienen que hacer las cosas, que son el de cómo hacer bondad con la persona. No se hace bondad pensando de que, yo creo que así se tiene que hacer bondad, ¿no? La Torah te dice cómo tienes que hacer bondad. ¿Y qué se llama bondad en verdad? ¿Cómo se hace el servicio al Eterno? También se aprende la Torah. Así que primero es la Torah. Como dicen los sabios en el tratado de Kiddushim, grande es el estudio que lleva a la persona al acto. Primero es el estudio y después la persona hace el acto.
No se puede actuar sin estudiar. O tú estás actuando según tu intelecto, como, según piensas supuestamente cómo se tiene que cumplir. Y ahí es erróneo, ¿por qué? Porque puede ser que tú pienses algunas cosas que en verdad ni siquiera tienen que ver con las mitzvah, no tienen que ver con lo que se está haciendo. Por eso primero se tiene que estudiar para saber cómo se tiene que aplicar, que es muy importante. Entonces Yosef vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y se molestó, y le molestó, así que sostuvo la mano de su padre para quitársela de sobre la cabeza de Efraín y ponerla sobre la cabeza de Menashe. Y Yosef dijo a su padre, no es así, padre mío, pues este es el primogénito, pon la derecha sobre la cabeza de él. Dice aquí, así que sostuvo la mano de su padre, la alzó por encima de la mano de su hijo y la sostuvo en su mano. Entonces dice, pero su padre se negó y lo dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Ya sé que él es el primogénito. Dice que aquí él le quiso decir también en remes, también aluciendo a lo que le había sucedido. Dice, yo sé que él es el primogénito y yo sé lo que te pasó a ti también. Queriéndole decir lo que le había sucedido, que sus hermanos lo habían vendido y todo eso. También él se convertirá en nación y también él se engrandecerá. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y la fama de su descendencia llenará los pueblos. Y lo bendijo ese día, diciendo, por ti Israel bendecirán, diciendo, que Dios te haga como a Efraín y como a Menashe. Y puso a Efraín delante de Menashe. También él se convertirá en nación y también él se engrandecerá, pues en el futuro el profeta Gidón surgirá de Menashe y el santo bendito hará un milagro a Israel por medio de él. ¿Qué? En la época de Gidón, en la época de los jueces, que estaban afligidos por los, creo que eran moabitas por los amonitas, y Gidón salió a la guerra de ellos. Sin embargo, su hermano será más grande que él, pues en un futuro el discípulo de Moshe, Yoshua, surgirá de Efraín, y él hará que el pueblo de Israel tome posesión de la tierra de Canaán y enseñará Torah a Israel. Y la fama de su descendencia llenará los pueblos, el mundo entero se llenará cuando es de conocer la fama y el renombre de Yoshua, cuando éste detenga el sol en Gibón, y a la luna en el valle de Ayalón. Por ti Israel bendecirán, es decir, quien desee bendecir a sus hijos, los bendecirá con la bendición de ustedes. Un hombre dirá a su hijo, que Dios te haga como a Efraín y como a Menashe. ¿Qué? ¿Por qué precisamente esa bendición se hace en Shabbat por lo normal? ¿Y por qué precisamente? Porque dice que cuando Menashe escuchó que Efraín iba a ser más grande que él, él eh, sintió alegría por su hermano. Cosa que hasta el día de hoy, hasta el día ese, habían problemas con los hermanos. Fíjate lo que pasó con Caín y Abel, ¿sí? Después Ismael y Isaac. Después Jacob y Esaf. Nosotros vemos todos los problemas que habían con los hermanos, ¿sí? Y también después las tribus con Yosef. Hasta que llega Efraín y Menashe, vienen a hacer corrección a lo que sucedió, el odio ese que había entre los hermanos. Y todo se hizo completamente, la corrección con referente a Moshe y a Aarón. Cuando Moshe lo recibió, dice que lo recibió con alegría en su corazón, al saber de que él iba a ser el que iba a redimir a Israel de la tierra de Mitzrayim. Israel dijo a Yosef, he aquí que yo muero, pero Dios estará con ustedes y los hará retornar a la tierra de sus padres. Y en cuanto a mí, te he dado Shechem, una porción más sobre sus hermanos, la que tomé de mano del Emorí, con mi espada y con mi arco. Y puso a Efraín, dice Rashi, en la bendición que le dijo. Jacob lo mencionó antes que a Menashe para que Efraín le procediera en lo que respecta al orden que tenían los estandartes en el desierto y a la inauguración del altar realizada por los líderes de las tribus. Y en cuanto a mí, te he dado, quería decirle, puesto que tú incurrirás en molestias al ocuparte de mi sepultura, yo también he hecho algo especial por ti. Te he entregado una heredad propia para que seas sepultado en ella. ¿Y cuál es? Era la región de Shechem. Como se declara, y los huesos de Yosef que habían traído de Mitzrayim fueron sepultados en Shechem. Shechem, una porción más sobre sus hermanos, al anunciar la palabra Shechem, Jacob alude ahí, literalmente a la ciudad Shechem, quiere decir esa ciudad será para ti.
una porción adicional a su hermano, ahí dándole lo que es la primogenitura, que el primogénito siempre recibe una porción doble. Con mi espada y con mi arco hice cuando Shimón y Leví mataron a los habitantes de Shechem, todos los hombres alrededor de se reunieron para atacarlos, y entonces Jacob se ciñó sus armas de guerra para hacerles frente. Según otra explicación, se refiere a la primogenitura, ya que los hijos de José tomarían dos porciones en la distribución de la tierra de Israel, y según su sentido simple, la palabra Shechem también significa porción. ¿Qué? Existen muchos ejemplos analógicos del vocablo de esta escritura. Por ejemplo, dice, porque tú los harás como partes, Shechem. Quiere decir, tú pondrás tu enemigo delante de mí en partes. Que la tomé de la mano de Lemorí y Serrash, es decir, de mano de Esaf, quien actuó siguiendo los actos propios de Lemorí, ¿sí? Abodazará, todo lo que él hacía, matar, esto, todo lo tomó de él. Según otra explicación, Esaf fue llevado porque casaba a su padre con los dichos de su boca. Con mi espada y con mi arco quería decir mis sabidurías y mis oraciones, es decir, sus armas espirituales. La sabiduría de un hombre es llamada espada porque es aguda y filosa como una espada, y la oración es llamada arco porque la lengua de la cual depende la oración es metafóricamente comparada a una flecha, y la oración asciende al cielo atravesando todos los obstáculos. Y con esto hemos terminado lo que es el capítulo 48. Ahora empezar el capítulo 49, Besrat Hashem.